Acerca del significado del nombre y habíamos visto entonces en Pedro algunas cosas que añadir a nuestra fe, algunas cosas que añadir a la vida cristiana. Entonces, vamos por favor a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 1 y el versículo 16. Mateo capítulo 1 versículo 16 dice la escritura: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, estábamos pensando en cuanto al significado del nombre de José, es el que añade, y eh, estábamos pensando en la importancia de nosotros como creyentes de sumar, de añadir, no solamente a nuestra vida en cuanto a lo espiritual, pero también poder ser de bendición para otros creyentes dentro de la asamblea local y también por fuera de ella. Y también estábamos diciendo que para poder entonces ser de bendición a otros y poder sumarles, nosotros tenemos que añadir primero a nuestras vidas. Si edificamos nuestras propias vidas, entonces vamos a poder ser de ayuda para los demás y vamos a poder edificar a los demás. También les decía que yo estaba muy confrontado con las escrituras en cuanto al hecho de poder añadir a la fe la lista de cosas que nos dice entonces Pedro ahí en su segunda carta, ¿cierto? Entonces, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Entonces habíamos visto una serie de cosas que había que añadir a nuestra fe, que es la vida que como creyente cada cual vive, pero necesita añadir o sumar día tras día esta serie de cosas. Entonces estábamos viendo cómo era necesario añadir a la fe virtud, y hablábamos entonces de la excelencia moral, a la virtud conocimiento, y entonces hablábamos no solamente de el conocimiento de la voluntad de Dios, pero también el conocimiento de su palabra y de la doctrina. Y también estábamos pensando entonces en cuanto a que el conocimiento había que añadirle dominio propio, y esto es autocontrol, es el dominio de nuestras pasiones. Y yo les decía también que ese tipo de cosas suenan muy fácil cuando las decimos, ¿cierto? Pero cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios y vemos la necesidad que tenemos en nosotros de sumar esas cosas a nuestras vidas, es cuando viene el problema, porque entonces, ¿cómo hacerlo, cierto?
cómo añadir a la fe virtud, cómo añadir entonces a la virtud conocimiento e ir sumando e ir sumando. Si queremos ayudar a otros, necesitamos sumar a nuestras vidas. Si queremos aportar a otros, necesitamos añadir estas cosas entonces a nuestras vidas. Entonces, la, el dominio propio tiene que ver entonces también con el hecho de que podamos tener autocontrol de nuestro carácter también y que el orgullo pueda menguar en la vida de cada uno como tal. Pero para ir avanzando, porque quería hablar otras cosas acerca de la vida de José y no quedarme entonces ahí, habíamos visto entonces que al dominio propio había que añadir paciencia y a la paciencia piedad, que tiene que ver con la devoción y poder ser conforme al carácter de Dios. Alguien definió el hecho de ser y hacer como Dios. Y ahora uno, eso suena bonito, ¿cierto? Ser y hacer como Dios, muy buena definición, diría yo, pero ¿qué tanto realmente de piedad hay en mi vida? ¿Qué tanto de la palabra ahí, los que saben dicen que es Eusebia, un buen nombre para el hijo de alguien acá, ¿cierto? O la hija. Pero aunque el nombre no suena tan bonito, ¿cierto? Eusebia es un nombre todo, ¿quién quisiera ponerle ese nombre a una hija? Pero es piedad. Y algunos le han puesto en lugar de Eusebia a sus hijas, pues les han puesto piedad, ¿cierto? Pero uno piensa que tanto de el carácter de Dios se ve manifestado en la vida nuestra. Porque yo me asombro de mí mismo en el hecho de ver tantos años en la fe, conociendo al Señor y a la hora de reaccionar, a veces las reacciones no son conforme al carácter de Dios, no son conforme a la piedad. La Escritura dice que todas las cosas que corresponden a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Pero entonces, usted se puede preguntar, ¿cierto? Porque yo me he estado preguntando para mí mismo, ¿qué tanto de piedad hay en mi vida? Un hermano dice, ¿qué tan pío soy yo? No impío, porque impío es ausencia de piedad, pero ¿qué tanta piedad se puede reflejar en mi vida, no solamente dentro de la asamblea local, pero por fuera de la misma, ¿cierto? ¿Cómo respondo? Y yo a veces me tengo que decir, bueno, yo no estoy actuando como debería hacerlo. Entonces, ¿qué tanto de el carácter de Dios hay en mi vida? Entonces, después dice, para continuar, que a esa piedad hay que añadirle afecto fraternal, es decir, el amor a los hermanos. Y esa es otra cosa que también suena muy bonita. Y yo les decía tal vez que uno no se puede excusar en que no es pepita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿cierto? Entonces uno siempre está esperando que otros muestren ese amor fraternal hacia este lado. Y entonces muchos creyentes normalmente dicen, a esa congregación no vuelvo porque no hay amor, ¿cierto? Eso es lo que escuchamos repetidas veces. Allá no hay amor. Eso significa que usted tampoco tiene amor, porque si en cada uno de nosotros pudiera haber ese amor fraternal, pues entonces la cosa sería diferente, ¿cierto? Ahora, el amor fraternal nos debe llevar entonces a considerar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Nos debe llevar entonces a pensar en que yo
no tengo más alto concepto de mí que el que debo tener y que mi hermano o mi hermana está por encima de mí. No importan si tiene títulos académicos, si tiene mucho dinero o si tiene mucho conocimiento. A mayor conocimiento, bueno, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad y eso lo sabemos, ¿cierto? Pero la pregunta ¿es cierto que amamos a nuestros hermanos? Y yo me confronto mucho, bueno, la palabra de más bien me confronta mucho a mí porque ¿qué tanto estoy amando yo a mis hermanos a pesar de si yo hago o no hago, si me hacen o no me hacen? La escritura dice que nosotros debemos amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Y ahí su vida está más pendiente, porque si podemos amarnos los unos a los otros, como el Señor Jesucristo nos amó, esto implica un total o una total renuncia a lo que yo soy, un total despojo de lo que yo soy y comenzar entonces a considerar a mi hermano o a mi hermana superior a mí mismo. Pero muchas veces no estamos pensando en eso, ¿cierto? Muchas veces creemos que somos mejor que los demás, que es que el hermano más, de más humilde condición, entonces ese no merece absolutamente nada, pero el que está por encima de los demás, entonces a ese sí hay que mirar y no es así. Si pensamos en el gran mandamiento, y el gran mandamiento abarca todo, como lo vamos a ver más adelante, no solamente decimos que amamos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, pero eso se debería reflejar en el amor por nuestros hermanos. Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, nos hacemos mentirosos. La verdad de Dios no está en nosotros. Entonces, uno se podría quedar mucho tiempo pensando en el amor fraternal y predicar del amor fraternal y hablar del amor fraternal. La cosa es, y yo siempre lo hablo en cuanto a mí, ¿qué tanto de eso es verdad en mi vida, cierto? Porque si yo vuelvo y le repito, cualquiera puede llegar acá y decir muchas cosas. Y uno dice, uy, sí, excelente, qué maravilla, pero venga, ¿de qué se trata la palabra de Dios? Sino es de que podamos vivir lo que podemos hablar. Algo que me impacta a mí de la vida de José, el esposo de María, es que yo no leo de él nada que él dijo. Yo no sé si usted puede encontrarlo, pero yo no leo de José una sola palabra. Pero la escritura en cuanto a José nos muestra su carácter y nos hace ver un hombre que sin palabras puede darnos muchísimas lecciones a nosotros. Y usted puede, si quiere, después mirar la vida de José, el esposo de María, y darse cuenta cómo este era un hombre con carácter y un hombre para mí fascinante en el sentido de que era un hombre justo, no quería infamar a María, no quería exponerla al escarnio público. Él pensaba cómo podía ser para abandonarla secretamente, pero cuando el ángel de Dios le habla, él inmediatamente obedece a lo que Dios le dice sin reparo alguno. Pero entonces decía, uno puede decir muchas palabras, pero será bueno, y eso lo pienso para mí, que mi vida pueda hablar
que mis palabras, que nuestras vidas puedan hablar más que nuestras palabras. Y la lista en Pedro termina diciendo que al amor fraternal hay que añadir amor. Y yo decía, esto es como redundante, como que al amor fraternal, amor. ¿Te parece que no te, que pues, uno dice, al amor más amor, pero creo que el amor que es del que habla Pedro acá es un amor ya que va por fuera de las puertas de la casa. Es decir, el amor que se debe manifestar a los demás. En esos días estábamos, no recuerdo con quién, hablando algo acerca del amor y se decía, listo, uno puede hablar del amor, pero hablar mal de las autoridades. Uno puede hablar del amor o despreciar al que no piensa como yo pienso. Uno puede hablar del amor, pero menospreciar por su forma de vivir al que es inconverso. Y uno no puede pedirle peras al papayo, digámoslo así, para cambiar el dicho tan popular. Y uno no puede pedirle a un inconverso que se comporte como un creyente jamás en la vida y jamás lo va a hacer. Pero uno ve como creyentes arden en ira porque uno que es inconverso viste de tal forma o tiene tatuajes o habla de una forma que no es, pero esa es su naturaleza. Así es un hombre o una mujer que está viviendo su vida en pecado y no va a cambiar a menos que el Señor Jesucristo obre en su vida para salvación y perdón de sus pecados. Pero entonces creo que el amor ahí se extendía a algo más eh, general, el amor hacia otros, no solamente hacia los hermanos. Pero yo quiero preguntarles, ¿qué tanto de estas cosas cada uno ha añadido a su vida durante esta semana? ¿Qué tanto he añadido yo a mi vida? A mí me preocupa para mí personalmente que el mejor de los creyentes es capaz de responder palabras muy ásperas al ser más amado de su casa. Entonces uno, y yo no sé ustedes, pero la palabra me confronta a mí de muchas maneras, pensando en las cosas que hay que añadir a la vida. Ahora bien, simplemente quería sacar esa parte para hablar en cuanto al significado del nombre de José y tal vez algunos dirán, ese se fue por allá para otro lado donde no era y no tiene nada que ver esto, pero simplemente quería transmitirles algunos pensamientos. Ahora, cuando hablemos al Evangelio de Mateo capítulo 18, vamos a ver entonces que José estaba desposado con María. Y el hecho de estar desposado, según la cultura judía, indicaba un compromiso que no se podía romper, sino con una carta de divorcio. Entonces era algo muy serio y era algo que estaba como ligado al buen nombre de las familias de cada uno de ellos. Y dice la escritura que José, su marido, y lo llama marido porque es el que está comprometido ahí y su compromiso no se puede romper tan fácilmente porque acarrea muchas consecuencias, no solamente para él como persona, pero también para su familia y la familia de su esposa. Y dice, José, dice que, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase. Y yo quisiera hacer salvo, no, un paréntesis acá, simplemente para pensar en lo siguiente. Alguien dijo en estos días que como yo soy comprometido para matrimonio,
Estoy en el cantar de los cantares. Que ya pronto voy a estar en Lamentaciones. Y yo les dije que yo me estoy preparando para el Apocalipsis, para poder vivir en el cantar de los cantares. Pero el compromiso lo tenía un hombre que no iba a renunciar a él por cualquier cosa. Yo no sé si ustedes pueden ver ahí en la vida de este hombre, dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, no quería exponerla a la vergüenza, no quería exponerla al vituperio. Él estaba pensando cómo poderla dejar secretamente sin hacerle daño a ella, quien él tanto amaba. Ahora yo me pregunto de cada quien a cuál, hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger a su esposo o a su esposa. Pues, eso, por eso les digo que son pensamientos que de la palabra de Dios, pero a ver, era una situación muy grave encontrar que la esposa estuviera embarazada sin saber de quién o cómo. Dios todavía no le había revelado en sueños a José de quién era el bebé que estaba esperando María. Y aún así él estaba pensando no hacerle daño a ella, no exponerla al vituperio. ¿Si estamos entendiendo? Este es un hombre que en su corazón no quiere lastimar para nada a María, a pesar de lo que se veía, estaba encinta, estaba embarazada. El Señor no lo había hablado todavía y él estaba pensando en no hacerle daño. Yo pienso qué corazón tan grande el de este hombre. ¿Cómo es que busca antes de hacerle daño a ella que ese daño caiga sobre él? Y yo me pregunto lo mismo en cuanto a nosotros, no solamente pensando los que tienen esposos, esposas o hijos o madres o padres, pero qué tanto del daño estamos dispuestos nosotros a recibir a causa de otra persona. ¿Estamos dispuestos realmente a sufrir el agravio, a recibir el daño? Porque es que, vuelvo y le repito, una cosa es hablar y otra cosa es actuar. ¿Qué tanto estamos dispuestos a recibir el daño, a recibir el agravio? José no quería infamar, no quería. Pero otra característica de José es que era un hombre justo, no solamente justo en cuanto a la ley de Dios, pero también justo en cuanto al hecho de ser un hombre lleno de misericordia. Y es lo que José precisamente quería mostrar con María, mucha, mucha misericordia. Entonces, eh, creo que la escritura llama hombres justos a aquellos que tienen una relación especial con él, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque leemos que la fe les es contada por justicia. Entonces creo que José obviamente no era un hombre impío, era un hombre justo, uno justificado por Dios, pero un hombre que podía vivir conforme a esa justicia. La cosa para nosotros también es, ¿podemos nosotros vivir conforme a la justicia que hemos recibido? Para terminar, ¿recuerdan ustedes la parábola que el Señor Jesucristo le cuenta a un hombre llamado Simón acerca de los dos deudores?
y cómo le dice que había uno que debía al rey unas pocas monedas y ese hombre fue perdonado por el rey, pero unas pocas monedas, no, este hombre le debía muchísimas monedas, diciéndola al revés, ese hombre le debía muchísimo dinero al rey. Este hombre clamó y fue perdonado, pero se encontró en el camino a un consiervo suyo que le debía unas pocas monedas. Y ese hombre lo agarra del cuello y le dice que le pague lo que le debe y lo mete a la cárcel. Él después va a recibir la recompensa por su comportamiento, ¿verdad? Pero yo estaba pensando que es lo mismo con nosotros. ¿Cuánto nos ha perdonado nuestro buen Dios? Y podemos usar algo de la misericordia de nuestro Señor para otros, o entre más hundido en el fango esté el hermano o la hermana, más tratamos de pisotearlo a ver si lo hundimos. Porque es que este sí es mucha porquería de creyente. No debería ser así. Usemos la misma misericordia que tuvo el Señor para con nosotros, para con nuestros hermanos. Hay otras cosas que considerar de la vida de José y ya vamos a entrar más adelante en cuanto al carácter de José, pero quería simplemente ponerlo hasta ahí para darle paso a nuestro hermano. Y piensen una cosa, José como cabeza de familia es una figura muy importante, porque el ángel del Señor no le habla a María en cuanto a las decisiones que se han de tomar. ¿Sí ven? Entonces ahí todo el peso que le han dado a María se cae, porque el ángel del Señor habla a José para tomar decisiones trascendentales en cuanto a la vida del niño, en cuanto a la vida del santo ser, pero más adelante podemos ver algo de eso entonces.